Hola, muy buenas tardes. Bienvenida y bienvenido a todas y a todos a este cuarto webinar que estamos organizando en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Hoy tenemos un evento que lleva por título Economías locales, populares y comunitarias, pensar la recuperación post-pandemia desde los territorios. Queremos contarles antes de comenzar que este webinar está siendo transmitido vía Facebook, el Facebook del Instituto de Sociología, y después va a quedar también, va a quedar para acceso de toda y todo en el YouTube, en el canal YouTube del Instituto, para que inviten a todas y a todos sus contactos, amigos, familiares, a que nos sigan y a que puedan acceder a este material que está súper, súper bueno. Y también súper importante decirles que están todas y todos invitadas a realizar las preguntas que quieran a través de los comentarios. Pueden hacer sus preguntas por escrito, porque la idea de este webinar es que sea más bien una conversación. O sea, vamos a tener un buen espacio, un rico espacio para poder conversar, para poder intercambiar. Así que están todas y todos invitados a hacer esos comentarios y preguntas al final de la conversación. Me presento, yo soy el Tironi, soy académico de Sociología de la Universidad Católica y soy investigador de CIGIDEN, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, y también soy investigador en el Núcleo Milenio NUMIES, que es el Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad. Eh, y hoy quiero más o menos presentarle, voy a ser de anfitrión en este evento, que va a durar más o menos una hora. Y hoy específicamente queremos conversar sobre, no solamente sobre cómo podemos reactivar las economías locales y comunitarias de cara a los desafíos agroalimentarios que ha creado la pandemia. Ciertamente queremos conversar sobre eso, queremos conversar sobre cuál es el rol que le toca a estas redes locales, ¿no es cierto?, de intercambio de cara a estos desafíos agroalimentarios. Pero también queremos aprovechar esta oportunidad para imaginar colectivamente cuáles son los futuros postcapitalistas que podemos plantearnos. ¿Cuáles son esas otras economías, esas alter economías que nos podemos imaginar? Los cambios que nos ha tocado enfrentar como sociedad, ¿no es cierto?, ante esta crisis sanitaria, creo que son una oportunidad muy rica para precisamente repensar las economías locales, pensar los desarrollos en plural, desarrollos que sean pluriversales, que sean diversos, que sean amplios, desde otras lógicas, ¿no? Lógicas del cuidado, lógicas solidarias, lógicas comunitarias, lógicas autogestionarias, eh, para también acercarnos a esta idea que está en boca de todos, pero no sabemos todavía muy bien cómo concretizarla, que es esta idea de la sustentabilidad, por ejemplo, o de las transiciones sustentables. Y para esto, hoy tenemos a una invitada de honor. Nosotros en el instituto es realmente un privilegio poder contar con Beatriz Cid, una de las, yo creo, de las personas, de las sociólogas que está pensando más y mejor en estos temas que hoy día vamos a discutir. Beatriz Cid es socióloga de la Universidad Católica, así que bienvenida a tu alma mater, Beatriz. Ella también es magíster en sociología de la Universidad de Chile y es doctora en sociología de la Universidad de York, en Canadá. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, como ustedes saben, una de las escuelas de sociología más importantes del país, y es investigadora de la red CERN, la Community Economies Research Network, y de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria RUES. Y también es integrante de Slow Food, entre otros colectivos en los que Beatriz participa. Beatriz tiene una amplia y vasta experiencia, ha publicado profusamente y se especializa precisamente en investigaciones sobre sociología económica, siempre con un enfoque feminista y postestructuralista. Ha trabajado sobre temas de economía social, economía solidaria, heterogeneidad económica y estudios agroalimentarios, sistema alimentario, agricultura alternativa, prácticas de soberanía alimentaria y patrimonio culinario.
Así que como ven, una invitada de verdad de lujo. Y antes de darle la palabra a Beatriz y después comenzar una conversación, les recuerdo de nuevo que escriban sus preguntas directamente en el chat del Facebook, ¿ya? Para que podamos tener las preguntas de todas y de todos. Dicho eso, creo que no se me va nada. Quiero saludar a Beatriz. Buenas tardes, Bea. Y te dejo Hola. para que presente y te agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias, Manuel, muchas gracias por la tremenda introducción que me hiciste. Ahora voy a decepcionar a todos después de todo lo que hablaste. Así que esperemos que nadie salga muy decepcionado después de tan gran introducción y después, era ella nomás. Pero bueno, eh, vamos el trabajo que vamos a hablar hoy día es de alguna manera y viene a ser una síntesis de una mirada a posteriori de un proceso largo de trabajo con distintas comunidades económicas, ¿ya? Y también un trabajo muy de pandemia, porque uno nunca mira las estadísticas y las bases de datos públicas, porque siempre está en terreno, y como este año no hemos podido estar en terreno, me he dedicado a mirar estadísticas como nunca había mirado, y también me ha servido esto para poner en perspectiva y para tratar de repensar, eh, bueno, quienes han visto mi trabajo es muy etnográfico, y es muy etnográfico sobre experiencias de microemprendimiento, sobre experiencias de economías territorializadas, sobre empresa indígena, empresa campesina, ¿ya? Y de repente uno piensa que está trabajando en los márgenes, que uno está trabajando en los márgenes, está trabajando fuera de las tendencias dominantes en los procesos económicos. Pero lo que voy a hacer hoy día, y esto es un trabajo que he estado trabajando con un colega economista más duro, digamos, de los que sí saben estadística, no como nosotros que aprendemos y se nos olvida, que tiene que ver con tratar de tensionar algunos supuestos que tenemos sobre la economía, sobre quiénes son los actores dominantes en la economía, y qué significa esto para pensar en términos de la reactivación post pandemia. Y no solo, ay, pero verdad que uno tiene un PPT que compartirlo, espérenme. Es la reactivación post pandemia, sino también pensar, como señalaba Manuel, pensar en futuros y en visiones y en alternativas económicas. ¿Se está viendo ahí? ¿Ya? Me gusta mucho ese monito, lo mandamos a hacer hace algún tiempo, siempre lo pongo. Bueno, cuando se habla de economía y cuando se habla de reactivación, y me ha tocado conversar esto con personas de la SOFOFA, con personas, digamos, que hablan de economía en los términos duros, se suele poner el foco en esta triada de la gran empresa, la pequeña, mediana y gran empresa, que sería la que debería llevar adelante la reactivación, por eso tenemos que cuidarla, el trabajo asalariado y el mercado que se autorregula. Y esto en una lógica, en un vector del desarrollo. El desarrollo, además, como bien se ha discutido ampliamente, muy escasamente problematizado, ¿ya? Muy escasamente problematizado, incluso ante la evidencia de los límites naturales y del efecto real de los grandes proyectos del desarrollo. Sin embargo, para la mayoría de las personas estas cosas son abstracciones estadísticas, el ingreso nacional bruto, la balanza de pago, el crecimiento. Y en realidad, para la mayoría de las personas, la economía es realmente la economía, la administración y el cuidado de la casa que parte con nuestra con nuestra familia, nuestro barrio, nuestros territorios y finalmente nuestro planeta, nuestra gran casa común. Y cuando dejamos de hablar de estadística, y ojo que hoy día voy a hablar mucho de estadística, pero cuando dejamos de hablar de estadística y entramos al ámbito de la subjetividad económica, pasa a ser un proceso concreto, muy marcado por nuestras ideas de lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto, el buen vivir o el vivir mal, ¿ya? Nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones con el medio biofísico. Muchos llamamos a eso economía moral. Está muy marcada por nuestras preguntas éticas. Y está muy marcada también en las preguntas por el sustento y el bienestar. Y el argumento que voy a trabajar hoy día es que esto no pasa muchas veces por la gran empresa ni por el mercado del trabajo salariado, ¿ya? Sino que pasa por economías locales y por lo que muchos autores latinoamericanos llamaron allá en los años 70 economía popular. ¿Ya? Una categoría que está bien abandonada, pero que yo creo que es bueno echar una mirada nuevamente.
Y que más aún, forzar la diversidad de esta experiencia cotidiana de lo económico y del sustento dentro de los parámetros y dentro de las mediciones de la economía del capital, primero es un acto de forzar los datos dentro de la teoría, que es una cosa que jamás tenemos que hacer, embutir datos dentro de la teoría que ya no sabemos de antes, sino que además y como consecuencia de eso es una forma de violencia epistémica, que es algo que a los sociólogos nos gusta mucho problematizar. Voy a partir con los datos. A mí me gusta cuando Latour dice que una buena descripción no necesita un marco, no necesita teoría. Partamos con datos, partamos con datos. Y nos vamos a enfocar en 3 espacios para dimensionar o para ver qué es el ámbito de la economía, qué es el ámbito de la economía y qué es el ámbito de la economía que realmente cuenta para las personas. ¿Qué es el ámbito? Estos 3 espacios los elegimos un poco teóricamente, digamos, pero también son espacios que podemos medir en base a estudios secundarios, en base a las estadísticas que hay disponibles, que son el ámbito de la familia, que es el ámbito del trabajo no remunerado por el autosustento y el ámbito del trabajo de los cuidados. Segundo, la actividad empresarial de pequeña escala, el trabajo por cuenta propia y la microempresa. Y tercero, el trabajo autogestionario y asociativo y autogestionario. Y como les contaba, este último, en este tiempo de encierro de pandemia, hemos tratado de ponerle algunos números acá, a estos 3 ámbitos: la familia, el trabajo, la pequeña empresa, ya yo le digo la nanoempresa, ya, porque ya no es ni pequeña ni es ya lo mini, ¿ya? Y el trabajo asociativo y autogestionario. Respecto a la familia, el autosustento y el cuidado, yo creo que es interesante el trabajo que ha hecho ahí Comunidad Mujer respecto a los datos levantados por la CACEN y los datos levantados por el INE, las encuestas de uso de tiempo. ¿Ya? Estos datos serían para el año de 2015. ¿Ya? Y vamos a ver acá, ustedes pueden ver las cifras, no me voy a detener, pero lo que básicamente ellas están calculando la economía familiar. Están calculando la economía familiar comparándola con el sistema, el método de reemplazo. Valorar el trabajo que se realiza dentro de los hogares a través del reemplazo especializado, digamos. O sea, ¿cuánto pagarías tú en el mercado por eso? ¿Vea? ¿Sí? No se ve la diapo. Ay, O yo yo qué no la veo rato. al menos. ¿Nadie la ve Va. o tú eres el que no la ve? A ver, voy a compartir de nuevo, ¿ah? ¿Esa? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Em, si vemos estos, vean ustedes los datos por su cuenta, digamos. Lo único que les voy a decir es que si nosotros sumamos todos esos datos, llegamos a 19.000 millones de horas de trabajo anual y con un valor económico equivalente actualmente al 27% del PIB de Chile. Como un dato, eso es 3 veces el PIB de la minero. O sea, la suma de trabajo desarrollado al interior de los hogares es 3 veces la suma de trabajo desarrollado en las minas en Chile, que es la principal contribución al PIB. Yo lo considero un dato súper importante. Vamos ahora al ámbito de la empresa, del autoempleo y la microempresa. Del total de empresas que tributan en Chile, 60% corresponden a empresas unipersonales. Esto es de la empresa formal, no estamos hablando del autoempleo informal. 60% son empresas unipersonales y 35% empresas que corresponden al primer tramo tributario, ¿ya? Que es como desde el servicio de impuestos internos medimos a la microempresa. Todavía que entran algunas empresas que son medianas, que uno consideraría más medianas, ¿ya? Pero estamos hablando que 60 más, o sea, 40 más, perdón, 60, esto hablando del ámbito de las empresas con venta, porque hay mucha empresa que es de cartón también, que no es con venta. Entonces estamos hablando 95% de las empresas corresponden a microempresas. Si vamos a la encuesta nacional de empleo, ¿ya? Estamos hablando de casi 1.700.000 trabajadores por cuenta propia que son distintas a las empresas unipersonales, no se consideran empresas, ¿ya? O sea, súmalas a las anteriores. De esos, una parte no tan importante, pero más o menos 100.000 trabajan además con un familiar no remunerado. ¿Ya?
Si además, estamos mirando, si estaba mirando el mismo. También de acuerdo a la encuesta nacional de empleo, la microempresa da empleo a aproximadamente 3,3 millones de trabajadores. 85% de ellas tienen menos de 3 trabajadores, estamos hablando de empresas chiquitas, y sumando ambos, trabajadores por cuenta propia y asalariados de la microempresa, llegamos casi al 60% de los ocupados en Chile. Si sacamos del total de ocupados al servicio doméstico y al sector público, llegamos al 70% de los ocupados en Chile. O sea, dentro del sector privado, 70% de los trabajadores corresponden o a la microempresa o a la empresa unipersonal. Y pensemos dónde estamos poniendo los esfuerzos. ¿Ya? Entonces, uno se tiene que hacer la pregunta, bueno, si estamos hablando de que la microempresa representa el 70% de los ocupados que no son el sector público y que no son que no son el servicio doméstico, uno se tiene que preguntar qué tipo de realidad económica son estas microempresas. ¿Ya? ¿Son una forma de capitalismo incipiente? ¿Son protocapitalistas? ¿Son economía informal? ¿Qué son? Algunos datos, algunos datos también que me sirven para problematizar a estas microempresas, como siempre se las entiende como emprendedores, como futuros empresarios, empresarios en formación. Son unos datos. 50% de las microempresas declaran ganancias iguales o menores a un salario mínimo. Un salario mínimo. 70% ganancias iguales o inferiores a 2 salarios mínimos. 82% ganancias inferiores al promedio del salario de un trabajador con educación universitaria, que son 4 salarios mínimos. O sea, ¿qué me dicen esos datos? O sea, no podemos decir que las ganancias de la microempresa son ganancias que son equivalentes a las de un trabajador, ¿ya? Que básicamente pagan el costo de oportunidad de las remuneraciones que los empleadores dejan de percibir en otro espacio. ¿Ya? Son empresas, no, creo yo que no es correcto llamarlas empresas de capital, sino que son empresas de sustento. Sustentan a sus dueños, ¿ya? Empresas de sustento, y son las mayores generadoras de empleo. Ya vimos que empleaban al 70% de los trabajadores que estaban en el sector privado de la economía. Entonces, decir que el sector privado de la economía está organizado por el capital, o por lo menos que la empresa, o sea, la actividad empresarial en Chile diría yo que es una actividad de sustento. Y uso de sustento y no de sobrevivencia, porque creo que son palabras muy distintas. El sustento sustenta la vida, la sobrevivencia es agárrate de lo que puedes. ¿Ya? El sector privado de la economía está organizado en torno al sustento familiar y moviliza en torno a ello el 70% del empleo. Eso yo creo que son datos que nos tienen que hacer repensar cómo estamos imaginando a la economía, cómo estamos imaginando esto que llamamos capitalismo. Y si efectivamente es correcto llamarlo capitalismo a un sistema económico cuya base operativa no está en la lógica de acumulación de capital, sino que está en la lógica de producción del sustento. Si vemos también el sector de la economía social en Chile, este es un trabajo precisamente del colega con el que hemos estado produciendo estos datos, ¿ya? Llegamos a que el sector asociativo y autogestionario, esto en base a las cuentas satélites, ¿ya? Que el sector, se me fue el número completo, en base a cuentas satélites, y bueno, llegamos a estos números que los tenía sumados, pero que no es mucho, la verdad es que es poco, pensábamos encontrar bastante más. Pero en suma, y aquí está el cuadro que suma todo, si consideramos el sector de los cuidados, del mundo doméstico, si consideramos el sector de esta empresa que se organiza por el sustento, que no se organiza necesariamente en torno a la producción de capital, y consideramos el sector asociativo de la economía, nos encontramos que esta otra economía, la economía pericapitalista o economía del sustento, moviliza una cantidad de jornadas completas de trabajo equivalente al 150% de la fuerza de trabajo ocupada en Chile. ¿Ya? Es mucho más, o sea, excede la fuerza de trabajo en Chile, en parte por el trabajo doméstico. ¿Ya? Y si lo llevamos
y si alternativamente lo valorizamos por la venta de bienes y servicios que provee, se puede estimar un monto aproximado del 45% del PIB en Chile. Ya, no los mareo más con datos. ¿Ya? Quiero dar cuenta de estos datos ahora. Estos datos en su conjunto creo yo que muestran dos cosas. Primero, la limitada capacidad de la pequeña, mediana, gran empresa de absorber la capacidad de trabajo y creación de nuestras sociedades. Tenemos empresas de capital sin empleo. Y segundo, la enorme capacidad, creatividad, capacidad de trabajo que las familias y las comunidades despliegan, ¿ya? Que les dominamos el mundo de la microempresa, el mundo de la familia, el mundo del autoempleo. Aquí hay un tremendo potencial que creo que es necesario apoyar, promover, innovar, dinamizar, articular. Y pensar en la reactivación económica obliga a pensar, creo yo, en este segmento. Y subsumir este segmento, que no es segmento, un universo, mucho más que un segmento, bajo las categorías de la economía política capitalista, del binario de ser empresario o no ser empresario, o reducirlo al concepto de la OIT, de economía informal o economía precaria, es, como les decía antes, en mi opinión, un abuso metodológico, que no da cuenta de las subjetividades, procesos y posibilidades políticas que ahí se construyen. Constituye incluso un ejercicio de violencia epistémica que limita nuestras posibilidades de imaginación económica. Uno de los elementos conceptuales más interesantes de este concepto bien clásico de economía popular es efectivamente la resemantización que hace del concepto clásico de economía informal propuesto por la OIT. Mientras la economía informal se comprende desde la carencia, desde que le falta algo, la economía popular subraya el ejercicio de autonomía y organización desarrollado por los sectores populares para la resolución autogestionaria de sus necesidades y aspiraciones. En el fondo, como un fenómeno que tiene que ser reconocido, potenciado e incluso politizado. Y sabemos que resemantizar, y eso hablando aquí de nuestra amiga la Catherine Gibson, es un elemento muy importante para pensar en guiones y proyectos alternativos que amplíen el universo de posibilidades políticas y posibilidades económicas. Ello pues, los relatos hegemónicos de lo económico limitan y condicionan nuestras posibilidades de imaginación sobre nuestros territorios. Y sobre todo porque estos relatos económicos han sido elevados a rango científico, al lenguaje matemático, desde una visión además teleológica, evolucionista, y que en muchos sentidos contribuyen a modelar la acción y los procesos económicos que describen. Calon hablaba de que la economía de disciplina crea la economía cosa. Karl Polanyi muchos años atrás decía, aquí hay una gran profecía autocumplida. Relatos además que circulan impunemente. Hay que ver el escándalo que ha generado este relato marxista ortodoxo que tiró Jadwe, que no fue ni tan ortodoxo, pero generó un escándalo en las redes, ¿ya? Y sin embargo hay relatos de este mismo tipo que circulan, con toda impunidad, que a nadie le llama la atención. Entonces, definir el capitalismo o definir a esta microempresa, a este espacio de la economía familiar, a este espacio de las economías comunitarias, dentro del lenguaje o dentro del lenguaje del emprendimiento, de la empresa, del capitalismo, contribuye a generar un relato que es totalizante, ¿ya? Que es un relato que es tremendamente generativo, coherente, evolutivo, ¿ya? Y termina fagocitando la alteridad de relaciones económicas que encuentras en esa subjetividad, en esos espacios económicos. Así, cada trabajador independiente, cada trabajador informal, cada artesano, cada campesino, es conceptualizado como un microempresario o un empresario en desarrollo. Y aquellas formas que no logran ser subsumidas discursivamente porque son demasiado distintas, como las economías indígenas y las economías campesinas, se las invisibiliza etnocéntricamente y no se toma en cuenta que tal vez son las formas que más han pervivido en el tiempo. O sea, tú ves las economías campesinas y en algunas de sus lógicas son muy similares durante largos periodos de tiempo. Por ello, bueno, Catherine Gibson habla de la necesidad de teorizar el capitalismo desde la parcialidad, la fragmentación, la heterogeneidad, ¿ya? Para dar cuenta, para permitir no solo imaginar, sino cultivar subjetividades capaces de pensar en escenarios de transición.
Bueno, mi propio trabajo ha estado precisamente en relación a ese tipo de economías populares, mayoritariamente en el ámbito de sectores rurales, que practican diversas formas de economías de proximidad. No me interesa que lean acá, lo dejé nada más que para que quede en fondo la discusión, ¿eh? Pero son el tipo de mapas que he estado haciendo ya estos últimos años con las comunidades haciendo ejercicios de resemantización de los territorios. ¿Ya? General, mi trabajo, he seleccionado y he trabajado con comunidades no buscando una muestra representativa de la economía campesina, sino precisamente buscando ejercicios de construcción de diferencia y de democracia económica. Entonces son experiencias que ciertamente no representan las tendencias dominantes. Claro que ahora mirando los datos me lo problematizo, ¿eh? Ahora mirando los datos de las cuentas nacionales creo que era más dominante la tendencia de lo que yo creía que era, ¿ya? Sino ejercicios de diversidad, ejercicios de experimentación y escenarios de probabilidad. He trabajado con agroecólogos, con pequeños viñateros, con queseros, recolectores de frutos del bosque, personas de turismo rural, turismo comunitarios. Todas ellas organizaciones que viven en su cotidianidad la reprimarización de sus territorios, pero al mismo tiempo todas organizaciones que desarrollan ejercicios de adaptación, de resiliencia y especialmente de regeneración económica y territorial. Últimamente, después de mucho tiempo de etnografiar propiamente tal, ahora estamos trabajando en mapas, ¿ya? Organizados y elaborados por las propias organizaciones y que después son retrabajados como ilustraciones. Y la idea de estos mapas que son ilustrados es precisamente mostrar el carácter subjetivo de los territorios. Tanto la ilustración como los textos, que aquí no se ven por supuesto, pero son textos que son cuñas de las mismas personas. Buscan expresar las intersubjetividades, los matices de sus protagonistas. Y buscan mirar los territorios más allá del extractivismo. Mira, acá es interesante dentro de lo poco que se ve el mapa, se ve este mundo forestal, esto es Portezuelo. Se ve el mundo forestal, pero el foco del mapa, que este verde de fondo aquí que está, ¿ven el cursor o no? ¿Sí? Sí, pero Sí. entre el mundo, y se ven los intersticios del mundo forestal. Entre el mundo forestal se van viendo estos colores que son cepas de vinos, se van viendo estos iconos que son procesos que están pasando en los lugares, se van viendo las parras, se van viendo estos ejercicios de recuperación y de reescritura de los territorios, que son muy diversas y que contrastan fuertemente con las empresas monocultoras que los rodean, que en este caso son los pinos. Se me vuelve loco el PPT. Voy a adelantar un poco, después les puedo contar un poco más de este ejercicio y del tipo de cosas que hemos encontrado. ¿Ya? En este conjunto de experiencias, que insisto, después de la conversación les puedo detallar más anécdotas, y hay harta anécdota y harta historia que contar en torno a estas experiencias. Vemos experiencias económicas germinales y generativas, donde no es la competencia aniquilatoria la principal vinculación entre actores económicos, sino la cosa generativa, la creatividad, que conduce también la innovación, que conduce también la exploración. ¿Ya? Un poco hace mucho sentido esta idea de Escobar de los pluriversos, como rangos de soluciones y estrategias en procesos de cambio y en procesos de tensión, no soluciones únicas. ¿Ya? Y donde vemos un conjunto de procesos y vemos un conjunto de contribuciones que hacen estas economías populares y campesinas a una economía de la vida. Tal vez la primera contribución que hacen efectivamente es diversificar. Diversificar más allá de la homogeneización de la gran industria. ¿Ya? Permite producir circuitos económicos locales, circuitos regionales, de proximidad, ¿ya? Diversificar el pool de productos, disminuir intermediarios. Segundo, localizar. ¿Ya? Localiza la riqueza de los territorios, emancipa la capacidad de trabajo de las personas que participan en ella, la emancipan respecto del capital, ¿ya? Pues salen los circuitos globales del trabajo y de la hegemonía de la gran empresa de capital sobre el territorio. Permiten valorizar
y valorizar y circular localmente los recursos territoriales, ¿ya? En tanto los productos del trabajo que dan en los territorios de acumulación. Muchas de ellas favorecen también una práctica de coproducción con la comunidad, con la coproducción entre comunidad y naturaleza. Muchas de las actividades que hemos documentado, estoy pensando en el vino, estoy pensando en la producción de queso, en la producción de miel, en las prácticas de turismo comunitario, llevan la misma práctica económica, se organiza en torno al cuidado de un recurso natural o un espacio natural. ¿Ya? La miel necesita cuidar el bosque, la minería tradicional necesita cuidar el suelo y necesita rellenar las napas, ¿ya? Y de hecho eso queda después en el producto, ¿ya? Entonces, tú produces un producto, produces una actividad económica, pero también produces un lugar, produces un territorio y produces a los otros habitantes del territorio. Y esto se expresa en la creación de un lugar compartido, en el cuidado, mantención, ampliación de bienes comunes. Un ecotipo compartido, un río cuidado entre todos, praderas, una receta, incluso la misma comunidad de productores. Aquí los comunes son una cosa muy central, los comunes que no están afuera, no son un bien que está afuera y que hay que cuidar, o está siendo depredado, o está siendo sujeto de una tragedia, sino un bien que es activamente creado y cuidado por sus habitantes. Esto se asocia a relaciones recíprocas y cooperadoras entre los actores de la comunidad. Esto es economías no centradas en la productividad, sino en la producción de personas y valores de uso. También hay toda una lógica de prácticas económicas de bajos insumos decrecientes en el uso de energía, del agua, de otros insumos internos, que son sensibles a las necesidades de estas economías campesinas y populares que requieren disminuir costos. Y ellas, buscando disminuir costos, terminan siendo tremendamente ecoeficientes. Son también espacios de experimentación de otras prácticas, de otras relaciones, ¿ya? Que dialogan entre ellos y dialogan con actores expertos, precisamente para sanar y articular sus territorios, ¿ya? Y que como tal constituyen un nicho. Son prácticas que yo digo que son súper invisibles, pese a que muchas veces consumimos sus productos, generalmente no las vemos y es muy fácil aplastarlas en las sendas del desarrollo. Y tenemos y que creo que son prácticas de las cuales tenemos que aprender y tenemos que pensar para la construcción de otros futuros, ¿ya? Precisamente porque proponen sistemas económicos regenerativos que permiten restaurar ecosistemas y crear oportunidades para sus territorios. Pensando en términos de pandemia, quiero relevar dos cosas. Primero, ciertamente estamos todos hablando de la reactivación post-pandemia y todavía estamos acá, no sabemos si estamos siquiera terminando la primera ola. Y parece que va a empezar una segunda ola sin terminar la primera. Entonces la pregunta inmediata, creo yo, no es solo para cómo vamos a reactivar después, sino cómo estos sistemas locales nos ayudan a enfrentar de mejor manera lo que estamos viviendo. ¿Ya? Hemos visto un florecimiento de las ollas comunes, de estas formas solidarias de provisión, algunas que no quisiéramos haber visto. Yo la verdad quisiera no haber visto nunca más en mi vida ollas comunes. Para mí es una tragedia que estar ahí, no es necesariamente una buena noticia. Pero también hemos visto y hemos observado procesos tales como redes de abastecimiento o redes de proximidad que sí sería interesante proyectar a largo plazo y que es necesario albergar, que es necesario promover, que es necesario pensar cómo las proyectamos, qué aprendemos de ellas. Y también creo que es importante pensarlo también en términos de qué aprendemos de esto, no solo en relación a la pandemia, sino también en relación al proceso que vivimos desde el 18 de octubre, con sus muchas formas de cooperación, de creatividad, que nos obligan a pensar en relaciones económicas sustantivamente distintas y nos obligan a poner estos temas en el contexto de un proceso constituyente. Y si a eso sumamos el escenario de cambio climático como realidad perentoria, o sea, no es solamente un proceso local, nacional de cambio constituyente, sino una necesidad más global
de avanzar hacia medidas de descarbonización. Entonces, en el corto plazo, en el corto plazo de vivir la pandemia, en el mediano plazo de nuestro proceso constituyente y en el largo y urgente plazo de la necesidad de descarbonización, todo ello nos lleva a esta necesidad de pensar la economía desde los territorios, pensar estos procesos de relocalización económica y del consumo, eh, para recrear circuitos económicos que contribuyan al bienestar de todos. Eh, y en este sentido, creo que es muy importante apoyar estos procesos de relocalización alimentaria, participar de los mismos, dinamizar circuitos económicos locales y repensar finalmente cómo estamos, volviendo a por dónde empezaba, cómo estamos pensando en lo económico. Quitar la importancia o quitarle la centralidad que damos a la gran empresa, al trabajo asalariado, al mercado autorregulado en sus lógicas de relaciones económicas y la reactivación de la economía, para pensar en reactivar precisamente esa economía en la cual una gran mayoría de la población vive, que es el ámbito de las economías domésticas, el ámbito de esta empresa del sustento, de esta gran actividad empresarial del sustento y de estas actividades asociativas. Eso. Muchísimas gracias, Bea. Realmente interesante, inspirador. Estoy con muchas preguntas y comentarios y reflexiones y provocaciones. Recuerdo que porfa a todas y a todos que hagan sus preguntas a través del chat del Facebook, que ahí la Francisca, que es la maestra de ceremonia detrás de todo esto, a quien aprovecho de saludar y agradecer por gestionar esto, hablando de economías domésticas, que ella nos va a hacer llegar las preguntas a mí, sobre todo a Beatriz. Bea, pucha, tengo un montón de preguntas, tengo un montón de comentarios. Tal vez partir por un comentario general que me detona tu presentación y que precisamente conecta con lo último que comentaste sobre la olla común. Lo doloroso que ha sido verla, una imagen, yo soy lo suficientemente viejo para haberlas conocido, para haberlas visto, pero al mismo tiempo recojo lo que tú decías, tengo la impresión que también esas mismas ollas comunes nos recuerdan, nos permitieron ver como casi un acto medio, fue un acto bastante disruptivo, porque como que emergieron en la sensibilidad, hay como un acto medio ranceriano, ¿no? Como que aparecieron en visibilidad unas prácticas, unas subjetividades, unos espacios de resistencia popular y de lógicas populares que en el discurso que se ha ido asentando sobre lo que tú decías, sobre cierta forma de entender lo económico, sobre cierta forma de entender la comunidad, sobre cierta forma de entender lo popular, ¿no es cierto? Y sobre ciertas formas de entender dónde están los espacios de habitabilidad, ¿no es cierto? Que generalmente los vemos a través de las perspectivas y las coordenadas, digámoslo así, de las tres comunas, para usar esta figura que emergió tan fuerte después del plebiscito. Lógicas que parecían parte del pasado, que la enunciábamos, ¿no es cierto?, como un pretérito. Las lógicas, por ejemplo, de solidaridad, la lógica de lo popular como una forma de reciprocidad, como formas de mutualidad, ¿no es cierto? Como lógica de intercambio y como lógica de autogestión, esa capacidad popular del sujeto popular, ¿no es cierto? Que siempre ha tenido en América Latina esta capacidad, ¿no es cierto?, de autogestión, de capacidad de autoorganización, capacidad de emancipación, ¿no es cierto? Me parece extremadamente interesante cómo esta
esta economía del sustento que tú le llamas, esta economía del cuidado, esta economía doméstica, ¿no es cierto? Que dan la impresión que están invisibilizadas, que no son parte de los discursos oficiales, que se resemantizan en clave, ¿no es cierto?, capitalista y muchas veces neoliberal, han invisibilizado, han eclipsado que muchas de estas redes, muchas de estas lógicas están vivas, existen en los territorios, a lo mejor no en las tres comunas, ¿no? Pero existen en otros espacios, existen en otros territorios, existen en otras comunidades, y a mí por lo menos me deja como no sé si a ti, aprovecho de lanzarte también una pregunta, pero a mí por lo menos me dejan un ánimo de esperanza, ¿no? Como que hay, hay cierta, hay un reservorio ético-político, al cual recurrir para tratar de pensar en otras lógicas que no sean las de mercado. Eh, Mira, el tema, voy a partir por la esperanza que tú señalas. Yo hace mucho tiempo, mi primera formación fue en economía política. Y la economía política más clásica es tremendamente deprimente. ¿Ya? Tremendamente entra en unas lógicas muy binarias y termina o en una lógica salvacionista, muy cristiana por lo demás, ¿ya? O en unas lógicas así muy deprimentes. Y hace mucho tiempo yo tomé la decisión de que iba a mirar todos los vasos medio llenos, y eso es una decisión epistémica, más que una decisión teórica, ¿ya? Que iba a buscar, que iba a dedicar mi investigación a contribuir a llenar los vasos, no a mostrar que los vasos estaban vacíos. Y eso ha sido mis últimos 15 años de trabajo, contribuir a llenar los vasos. ¿Ya? Pensando precisamente que necesitamos vasos llenos para hacer cosas, no necesitamos vasos vacíos para hacer cosas y quebrarlos. ¿Ya? Y entonces, en esa lógica, y con la importancia política del lenguaje, ¿ya? El lenguaje tiene una importancia política muy grande para efectos de construir discursos políticos, para efectos de dotar de sentido, ¿ya? Empecé a mirar, como insisto, durante mucho tiempo pensé que estaba mirando los márgenes, pensé que estaba mirando aquellas economías del pasado, aquellas economías en el mundo rural, que ha sido mi trabajo más cualitativo. Y en como les digo, en este escenario de pandemia dije, bueno, miremos si esta cosa tiene asidero más allá de, si podemos resemantizar no solo a los productores de vino de Litata, si podemos resemantizar no solo a a los productores de queso de Lebu, ¿ya? Si el mundo popular tiene espacios para pensar la resemantización, y esto es un espacio de posibilidades. Yo creo que el mundo popular, mucho del mundo popular y mucho de este mundo microempresarial del que estoy hablando, se creen efectivamente microempresarios, o por lo menos hasta el 18 de octubre del año pasado se creían efectivamente microempresarios. Pero si tú observas su posición en el escenario económico, no hay espacio para que se puedan creer microempresarios. Una persona cuya ganancia son presas un sueldo mínimo, 2 sueldos mínimos, 4 sueldos mínimos, definitivamente no está en el ámbito de la reproducción del capital. No está en el ámbito. El capitalismo es movilización del trabajo de otros para ampliar el capital. Aquí simplemente estás movilizando tu propio trabajo y lo estás pagando, ¿ya? En cooperación, en asociación con otros, empleando a otros. ¿Ya? Y que esos otros muchas veces son tus familiares, son tus vecinos. ¿Ya? Entonces, yo creo que es importante tomar el desafío, y es un desafío, para mí es un desafío teórico, pero para muchos es un desafío político, repensar estas subjetividades, o sea, ¿qué sentido tiene comprenderlas y haber incentivado que se comprendan como empresarios chumpeterianos? ¿Ya? Como empresarios chumpeterianos compiten unos con otros y que están buscando darle el palo al gato, ¿ya? Cuando su vida cotidiana probablemente no es esa, ¿ya? Y cuando yo trabajo, mi trabajo en el mundo urbano no es muy alto, yo trabajo más en el mundo rural. Pero sí, bueno, la cosa más indirecta, no asesora tesis, etcétera, sobre el mundo microempresarial, y en este trabajo más indirecto tampoco te encuentras con el empresario chumpeteriano. Te encuentras con otro universo, que es el universo de la persona que está ganando la vida, ¿ya? Entonces,
Entonces, y yo creo que en el escenario político que estamos viviendo en Chile, es muy importante también dar cuenta de eso, porque hemos construido un mundo político y hemos construido también un mundo comunicacional donde se ha semantizado a todas estas personas como los jaguares, digamos, como los cachorritos de jaguar que están subiendo, que están emergiendo. Y es importante en este escenario semantizarlo de otra manera, semantizarlo precisamente eh, recogiendo las otras lógicas que están ahí, que yo creo que son lógicas de sustento. O sea, pero lo digo sobre base de un dato estadístico. ¿Ya? Son personas que están sustentando su vida porque están ganando un salario. No son personas que estén engrosando cuentas bancarias. ¿Ya? Digo sustento en el sentido más básico de la palabra. ¿Ya? Y como tú dices, la olla común viene a ser, las ollas comunes surgen en momentos especiales, son performance económicas, son performance de la subsistencia, pero también son performance políticas, ¿ya? Y contribuyeron, como tú dices, a visibilizar un momento, a crear un momento, ¿ya? Eso es súper simbólico. No me sorprende, yo he visto, no tanto en torno a la olla común, pero uno ve permanentemente sistemas de seguros sociales populares. Acá en Las Tomas, acá en Concepción, hemos visto en los periodos de pujanza económica, no en periodos de crisis, cómo el mundo popular genera un sistema, no tienes ISAPRE, no tienes un seguro, pero tienes vecinos. Genera un sistema permanente de ayuda frente a la desgracia. El tema es que en este año la desgracia se nos hizo masiva, ¿ya? Entonces, son cosas que son invisibles, pero son cosas que existen, y existen en las parroquias, existen en las juntas de vecinos, existen en los jardines infantiles, ¿ya? Y que se han activado en tiempos de bonanza, se activan cuando hay un incendio, cuando alguien se enferma, cuando alguien para las navidades, las cantidades de navidades populares que hay en todas partes son enormes. ¿Ya? Pero que ahora, en un contexto que es especial, que es un contexto que es bien dramático, se activa en forma más permanente. Se activa, toma la forma de la olla común. O sea, la olla común para mí, me encanta esta metáfora del viejo topo de la historia. La olla común es este nuevo aparecer de este topo, pero que ha estado existiendo, ha estado viviendo bajo tierra todo este tiempo. Para mí esa también es una de las, no sé si de la enseñanza, pero un poco como de las irrupciones que ha sido muy fuerte con la pandemia. Y aprovechando también un poco esta figura tuya que me encantó de la semantización y resemantización, y cómo se ha construido también este emprendedor, ¿no es cierto? Yo también hago un paralelo con la propia investigación que he hecho durante los últimos 10 años sobre otro tipo de circuitos, que también son circuitos muy domésticos, muy íntimos, también tan cifrados en lógicas de cuidado, que es el circuito del cuidado ante el daño ecológico. La manera en que tienen comunidades, yo también he trabajado más bien con comunidades rurales, campesinas, en zonas de sacrificio, y cuáles son las lógicas, cuáles son las prácticas, cuáles son las estrategias que hacen para cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos, que incluye también a seres más que humanos, ¿no? Para cuidar a sus plantas, para cuidar a sus animales. Y una cosa que te quería preguntar, porque ha aparecido muy fuerte en mi propia investigación, en estas otras como economías morales, por decirlo así, que tú estás mostrando y que yo siento que también conectan con lo que yo hago, es la cuestión de género. En mi experiencia, estos cuidados, esta estrategia, ¿no es cierto?, esta economía moral, de reparación, de restauración, por múltiples razones. Muchas veces tienen que ver con ciertas estructuras patriarcales, muchas veces tienen que ver con el forzamiento de la mujer a ciertos roles, ¿no es cierto?, domésticos, etc. Pero el caso es que esa economía del cuidado es hecha primordialmente por mujeres, y yo tengo la impresión que algo que yo no he investigado en profundidad, pero que ahí hay una clave para entender las características, la estructura, la forma, la manera de despliegue de este tipo de economía moral,
¿no? Que muchas veces además está como invisibilizada frente a estas otras economías, a estas otras lógicas mucho más tecnocráticas, mucho más grandilocuentes, mucho más públicas, ¿no es cierto? ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has investigado en ese tema? Ujú. Para mí, tienes toda la razón, ¿eh? Y para mí siempre me acuerdo una frase que me dijo alguna vez una dirigente de Anamuri y que en mi juicio resume muy bien esto, la Mónica, que es una dirigente acá de la zona. Ella dice, los hombres han entregado la oreja muy rápido. En el campo entregar la oreja es a los bueyes cuando los marcan. Marcan un buey, le ponen un arete. Entonces entregar la oreja es entregar para que te marquen y te lleven. ¿Ya? Y se refería a la relación en el mundo campesino de los hombres con la agroindustria. ¿Ya? El desarrollo fue tremendamente, las políticas de desarrollo fueron tremendamente masculinizantes y se orientaron hacia los hombres y fueron orientadas a ir creando el modelo de la familia burguesa. La familia burguesa del hombre proveedor, la mujer en la casa, qué sé yo, a un mundo que no tenía nada que ver con la familia burguesa, el mundo popular, el mundo campesino, no tiene nada que ver con ese modelo de familia. De hecho, una de las cosas que lo aprendí hace poco con una amiga historiadora, en los censos de los años 20, 40% de la fuerza laboral eran mujeres. En los censos de los años 70, 20% de la fuerza laboral eran mujeres. ¿Ya? En el fondo, el desarrollo expulsó a las mujeres. ¿Ya? Expulsó a las mujeres, pero las expulsó de lo visible. ¿Ya? Y muchas veces fueron ellas las que, pero, de lo visible, en el fondo no es que lo expulsó del mundo de esta economía que aparece como la economía, pero no la expulsó de la oeconomía. Al contrario, le otorgó la responsabilidad de la oeconomía. ¿Ya? El cuidado de la vida, el cuidado de la vida familiar, de la vida de los territorios, etc. ¿Ya? Eh, entonces, eso creo que es una clave, digamos. Yo creo que aquí lo mismo que expulsó a las mujeres de esta economía con mayúscula, de esta economía formal, de esta economía reconocida, eh, es lo que ha permitido o ha dejado a las mujeres a cargo de esta economía sustantiva, ¿ya? En muchos sentidos. Y no quiero con ello decir que hay una condición natural de las mujeres al cuidado, sería la última en decir eso, eh, pero históricamente las mujeres han sido dejadas en el cuidado y eso ha terminado siendo aquello que en algún momento lo consideramos como algo negativo, como algo que había que reparar, había que incorporar las mujeres al desarrollo, ahora lo vemos como un reservorio, como algo que es necesario recuperar y fortalecer. Sí, yo creo que yo hago la misma reflexión con respecto a lo que me ha tocado ver a mí Ujú. en distintos espacios. Están llegando algunas preguntas que ¡Qué emoción! te voy a leer. Pamela Ugalde ¡Oh, qué pregunta, gusto! Fui compañera de curso de ella. la Pamela Ugalde, que también la saludo, te pregunta si ves alguna ventaja comparativa en actividades económicas solidarias, dice, Ujú, como las organizaciones de coleros en la feria, ujú. de las ferias libres, de hecho, dice ella, respecto a otros emprendedores que operan de modo más atomizado. Bueno, como la cosa más clásica es que las formas donde hay confianza disminuyen los costos de transacción. Esa es esa es la explicación del libro, digamos, Mm. ¿ya? Que no lo veo yo, lo ve incluso en la economía más neoclásica. Ya los costos de transacción son tremendamente costosos, porque tienes que asegurar con contratos, tienes que asegurar con fricciones, con negociaciones, y los costos de transacción en estas formas económicas disminuyen y desaparecen. ¿Ya? Eso es lo más clásico. También tal todo el tema de la agregación. ¿Ya? Y la agregación es poder económico y es poder político. ¿Ya? Tú vas a negociar algo y vas solo, te va mal. Si vas en grupo, te puede ir mejor. ¿Ya? Y tú construyes oferta también en una gestión colectiva. ¿Ya? Eso en el sentido más clásico, más allá de todo lo que podamos ver en términos de subjetividad, etcétera, pero incluso en las formas de análisis más clásicos tenemos esta disminución de costo de transacción y la creación de poder agregado, de valor de poder de agregación. Excelente.
Yo tengo un montón de preguntas más, así que me voy a lanzar nomás, voy a aprovechar ahora o nunca. Eh, a ver, tengo varias preguntas, pero tal vez me voy a animar para aprovechar el tiempo y asegurarme de someterte a esta pregunta, a ver qué Someterme, resulta por Dios, ¿qué es de esta eso? pregunta experimental. Podría decir de alguna manera, Bea, que cuando estás reflexionando sobre estas otras economías, sobre estas otras formas de entender, ¿no es cierto?, la organización social de los circuitos económicos, estás pensando, o uno podría extrapolar, no es tu intención, ¿no? Pero de alguna manera hay detrás, al menos, una cierta teoría de la modernidad, ¿no? Una cierta noción de cómo se ha definido modernidad y de alguna manera cómo esa modernidad ha sido contestada, resistida, reapropiada, ¿no es cierto? A la Polanyi, por ejemplo, que tú mencionaste, que yo creo que es una referencia súper importante, contra algunas nociones más chumpeterianas, por ejemplo, que han sido las más clásicas, las más neoclásicas de entender los circuitos económicos. Y creo que una pregunta, o creo que una perspectiva especialmente relevante para América Latina, ¿no? Y yo puedo notar, aunque no esté explícitamente en lo que estás diciendo, pero puedo notar, ¿cierto? O sea, creo que lo que estás diciendo conecta muy bien con ciertas teorías decoloniales, por ejemplo. Y, y no puedo dejar de preguntarte, Bea, si tú sientes de alguna manera, o que si ves la conexión, pensando que tú te formaste en pregrado en la Universidad Católica, con algunas teorías de Pedro Morandé, por ejemplo, Ujú. que desde otro lugar, con otra semántica, ¿no? Pero también estuvo pensando estas otras lógicas de reciprocidad, por ejemplo, que marcan, y de alguna manera celebrándolas también, Ujú. de alguna manera tratando de sacarla de esa suerte como de espacio retrasado, salvaje, ¿no es cierto?, bárbaro, en que la puso la modernidad anglo-europea, a estas formas que eran de mutualidad, de reciprocidad, de intercambio, ¿no es cierto?, de solidaridad. ¿Cuál es tu relación con Pedro Morandé y sus teorías de la modernidad? Oye, qué pregunta más compleja me haces, ¿ah? Eh, Mira, la verdad me acuerdo muy poco del trabajo de Pedro, ¿ya? Recuerdo, creo que quedé un poco hostigada en su momento en la Católica, así que lo recuerdo poco. Sí recuerdo muy bien, y que creo que es algo, sí recuerdo muy bien que a Polanyi llegué a través de Pedro, ¿ya? Y creo que fue lo que más disfruté en la Católica, haber estudiado Polanyi, ¿ya? En su momento lo estudié, lo disfruté y lo guardé, y lo volví a recuperar 10 años después, ya leyéndolo por cuenta de uno. Y creo que hasta ahora Polanyi es la persona más, tal vez más importante en mi trabajo, ¿ya? Y también recuerdo, y que creo que es importante esta noción sacrificial del consumo, ¿ya? Donde consumo, donde el consumo y el consumo ilimitado forma parte, la idea del consumo ilimitado forma parte de las ritualidades de la modernidad, donde la modernidad es una cosa, un proyecto individualista, un proyecto, digamos, tremendamente, además, tremendamente norteamericano y parte de estos discursos del desarrollo, ¿ya? O tal vez central, digamos, estos discursos del desarrollo, porque es un proyecto de transformación masiva de las subjetividades de todo el mundo en relación casi a la subjetividad, a la racionalización beberiana, ¿ya? Es una transformación de los modos de vida, de nuestra forma de relacionarnos con el mundo, ¿ya? Y me parece tremendamente importante esta cuestión del consumo como algo sacrificial. Tenemos que consumir, no porque nos guste consumir, o sea, a muchos nos gusta consumir, digamos, vestirse bonito, qué sé yo, es algo que la gente disfruta, pero sobre todo hay que consumir para ajustarte a un rito, porque si no llegas con la última moda o no llegas con algo, si no participas de eso, quedas fuera, cuando los ritos son precisamente el juntarnos. ¿Ya? Y así como hace 50 años tenías que ir a misa, y si no llegabas a misa, te quedabas fuera de tu colectivo, ahora si no llegas a lo mejor con el último iPad o no llegas a lo mejor con bien vestido, también te quedas fuera de un colectivo. Esta noción
el ritual del consumo me parece que es una de las cosas más problemáticas que vivimos, ¿ya? Y que además, hace 30 años tal vez no era tan importante y no lo pensábamos tanto, pero en este escenario de ahora de la sobreproducción, del agotamiento de recursos, de que la tierra se nos acaba, es súper importante, es de la máxima importancia. Entonces, entenderlo no solo como una pulsión individual de maximizar utilidad y de consumir porque porque buscamos satisfacción y tenemos satisfactores y vivimos en un mundo limitado y nuestras ansias son ilimitadas, como nos dice la teoría económica, sino reconocerlo como un reto colectivo del consumo, me parece que eso es súper importante, súper importante. Y ciertamente la reciprocidad, el reconocerse unos a otros, el construirnos unos a otros, es algo que no sé si es exclusivamente latinoamericano, tengo la impresión que no. Tengo la impresión que tú te encuentras estos roles que son muy humanos, y te los encuentras en la diversidad de la conducta del mundo, digamos. Pero que hay un sustrato acá que reaparece como viejo topo, que reaparece, creo que es importante reconocerlo. Pero si tú me quieres preguntar si me acuerdo mucho de Morandé, me hizo muchas clases, me leí todo lo que me tenía que leer porque era muy buena alumna, pero no me acuerdo en este momento. No, con eso es suficiente, ya con eso se nota tu tono morandiano ya, con eso ya estamos. Bea, ha sido una excelente conversación, estamos ya llegando al final para no agobiar a nadie, principalmente a ti. No sé si te gustaría comentar alguna última cosa, No sé algo si hay para algo más cerrar. en el chat a lo mejor, como para... No hay No nada hay en el nada. chat de momento. Oh, qué No. lamentable. Yo tengo una cantidad de preguntas impresionantes, pero tengo preguntas, por ejemplo, con respecto, que te las voy a enunciar solamente, pero me queda dando vuelta la idea, la idea misma de red, ¿no? Y esta idea que está tan como asentada en esta idea de la microempresa, que es como un espacio, cuando lo que vemos, por lo menos con lo que yo veo que son las economías más indígenas y más campesinas, que son circulaciones que literalmente viajan geográficamente, que los abuelos mandan los papás mandan a los hijos donde los abuelos los llevan al campo. Me quedan preguntas por ese Pero lado, como por la insisto, esto es una especulación, no tengo un dato etnográfico de eso, pero yo tengo las dudas si hay un microempresario que no sea efectivamente una red. O sea, ¿quién va a poder emprender solo? ¿Ya? ¿Quién no va a necesitar sustentarse en un grupo de apoyo? Grupo de amigos, la familia, ¿ya? O sea, creo que cualquier acción económica se sustenta en un proceso cooperativo, digamos, y un proceso donde la confianza existe. ¿Ya? Y eso en todos los niveles, ¿ah? Si Sí. pensamos en niveles de la gran empresa también, digamos, tal vez También, incluso más. absolutamente. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿Qué? perdón, y eso yo me parece súper grave porque los dispositivos de apoyo y las formas legales que tiene la empresa asumen el empresario individual. ¿Ya? Asumen, o sea, tú te endeudas solo, tú recibes un apoyo financiero solo, tus responsabilidades son solas. Cuando en realidad probablemente la persona no es sola, la persona en realidad es la puntualización de una red. Exactamente. Ujú. Claro, totalmente. Eh, Totalmente de acuerdo. Eso, también te las dejo planteadas para que las discutamos más adelante. Me quedan preguntas sobre que algo tocaste de calón, sobre la performatividad, ¿no es cierto? Y sobre cómo ciertas explicaciones del mundo social, en tu caso del mundo económico, se van asentando y se van haciendo realidad, ¿no es cierto? Se van como profecías autocumplidas, como tú dijiste, se van materializando. Me quedan preguntas sobre también el ejercicio de la sociología, de nuestra disciplina también interviniendo. Esto que tú decías también como ejercicio de democracia económica que tú hacías con tu informante y las comunidades con las que trabajas. Hasta qué punto nosotros no solamente tenemos que hacer diagnósticos, sino que también tenemos que intervenir en las realidades, ¿no es cierto?, que investigamos, entre comillas. En este momento Eh, ya es una sí. obligación ética, porque si no, no te van a recibir. O sea, ¿por qué la gente debería irse a dejar observar si tú no vas a participar de alguna manera de estos procesos?
O sea, yo creo que, y eso es algo que no es que ni siquiera una reflexión ética nuestra, es una reflexión práctica. Completamente de acuerdo. Y yo creo que a veces me da la impresión que estamos, nuestra disciplina, y aquí asumo mi culpa como profesor, digamos, parte del mundo corporativo de la sociología, a lo mejor no estamos preparando bien a nuestras estudiantes para pensar más propositivamente, para no solamente pensar críticamente, sino que Definitivamente. también pensar propositivamente, ¿no? Sí, eso yo creo que es algo, voy a decir una brutalidad, aquí se van todos los que vienen al webinar, pero yo creo que algunos elementos, yo diría que de una mala versión de la sociología crítica nos llevan a eso. Nos llevan a una forma de pensar que no es necesariamente útil a las personas con las que interactuamos. La gente ya tiene las críticas, ya las sabe antes de que nosotros vayamos y les prediquemos. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Transformar lo que la gente ya lo sabe en un lenguaje más científico, en un lenguaje más ortodoxo? ¿Ya? No es ningún aporte, o poco aporte es para las personas. ¿Ya? Yo creo que pensar en la investigación social aplicada y pensarlo en términos de las posibilidades reales de articulación y de soluciones y de miradas desde los territorios, creo que es súper importante y es súper necesario. Beatriz, ha sido un gusto. Yo podría seguir mucho rato más. Ojalá que lo volvamos a repetir en otra circunstancia o en la misma, pero volver a repetirlo como sea. Ha estado sumamente interesante. Y con esto nos despedimos de todo y de todas. Muchísimas gracias por acompañarnos, especialmente a ti, Bea. Van a haber otros webinars y pueden seguirnos y encontrar este material en Facebook y además en el canal del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de YouTube. Eh, Eso, y nos pueden seguir por otras redes, por Twitter y por Instagram. Así que eso. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Bea, que estén bien y hasta la Gracias a ti, próxima. Manuel. Ha sido realmente un placer. Un gusto, gusto es mío, gusto es nuestro, Bea.